Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Zona de Ideas, el espacio donde nos gusta platicar de temas relevantes para la comunidad U de Morelia y para la comunidad y sociedad en general. Mi nombre es José Antonio Cruz y nuevamente agradecemos que estén con nosotros una semana más en un capítulo más. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, ver en YouTube y ver algunos reels en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Universidad de Morelia y podcast Zona de Ideas. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, a la licenciada Marleny Telles. Ella es egresada de la carrera de Psicología de hace algunos ayeres. Y tenemos el día de hoy el tema salud mental en la era de TikTok, apego, ghosting, gaslighting y los riesgos del autodiagnóstico. Es un tema muy importante, muy relevante para la sociedad en general. Entonces, pues bueno, Marleny, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte aquí. Bueno, primero que nada, nos gustaría que nos platiques un poquito de ti. Cuéntanos a qué te dedicas, cómo te ha ido, qué tal la carrera. Muy bien, pues como lo dijiste, mi nombre es Marleny Telles. Yo soy licenciada en Psicología. Soy egresada de la Universidad de Morelia. Orgullosamente. Orgullosamente, claro que sí. Posteriormente estudié una maestría en psicoterapia humanista y actualmente estoy estudiando también el doctorado en tanatología. Actualmente trabajo en una escuela con niños preescolares, con niños pequeñitos. Doy consulta privada. Trabajo especialmente con adolescentes y adultos, pero ahorita la mayor cantidad de pacientes son adultos jóvenes. Entonces, ese es mi trabajo. También formo parte de un grupo, se llama Grupo Médico Renueva. Ahí damos como contención emocional. Está conformado por varios especialistas. Somos psicólogos, están nutriólogos, fisioterapeutas y la parte médica, que es un neurocirujano. Entonces, ahí damos como todo ese acompañamiento. Ok. Nada más para definir adultos jóvenes, ¿qué rango de edad aplica eso? 21, 35, 40, perfecto. Más o menos. Perfecto. Muy bien, Marleny. Oye, pues vamos empezando con el tema. Primero que nada, ¿qué es y qué importancia tiene la salud mental hoy en día? Bueno, la salud mental es un concepto muy complejo, ¿de acuerdo? Para empezar, salud es una cosa y salud mental es otra. La salud mental es un estado de bienestar, tanto psicológico como emocional, y una de las características más importantes para que podamos identificar que hay una salud mental es que nuestro desempeño en la vida cotidiana sea adecuado, de acuerdo a lo que podríamos decir normal o funcional. Entonces, la salud mental está compuesta por estos dos elementos, un estado de bienestar que nos permite poder realizar todas nuestras actividades cotidianas de una manera, pues, normal. Sin complicaciones, por así decirlo. Así es, totalmente. Muy bien. Y en cuanto a la salud mental, ¿tú qué consideras desde tu perspectiva y tu campo que sí hay un problema hoy en día en la salud mental en jóvenes o adultos jóvenes? Sí, y yo creo que fue a partir de la pandemia. Sabíamos que después de este proceso que habíamos vivido, que fue tan complicado, íbamos a tener un periodo de pandemia de trastornos mentales. Entonces, durante la pandemia pareciera ser que pausó. Yo creo que era porque estábamos como en un estado de reestructuración emocional, pero conforme fue acabando, empezamos a tener en terapia cada vez más casos de depresión. Aquí la cuestión, por ejemplo, es que antes era una depresión que podía tratarse con la terapia. Ojo, no quiero decir que todas las depresiones solo funcionen con terapia. Muchas veces necesitamos el apoyo médico. Pero llegaron al punto de ser depresiones severas que sí necesitaba inmediatamente el apoyo psiquiátrico, porque toda esta cuestión de la pandemia fue muy complicada. Hubo cuestiones de duelo, de muertes inesperadas, de situaciones muy complicadas. Claro. Entonces, ahorita el índice de pacientes que tenemos o los pacientes que tenemos ha aumentado considerablemente a comparación de antes de la pandemia. Entonces, ahorita la cuestión de la salud mental hasta cierto punto me da gusto porque creo que ha aumentado la cantidad de personas que normalizan el ir a terapia. Claro. Pero bueno, también hay otra parte que me preocupa en la cuestión de la normalización de ciertos trastornos, etcétera, que ahorita más adelante me gustaría compartirte. Perfecto. Justo esto que mencionabas me deja pensando, tal vez nosotros por la edad o tal vez yo que estoy un poquito más viejo, justo es eso, ¿no? De repente escuchamos de que es que va al psicólogo, va a terapia y luego la juzgación de está loco o pues, va a loquero, cosas así. Pero justo es eso, o sea, hoy en día y tal vez en el sector académico que es donde nos desarrollamos, nos es más común darnos cuenta o ver este tipo de visitas de jóvenes que van a
a terapia. Sí, así es. La verdad es que te digo, me da mucho gusto que cada vez sean más chicos los que acuden a terapia. La verdad es que te digo, tengo más jóvenes que adultos en terapia. Y también entiendo que tiene que ver con mi personalidad, que atraigo tal vez más de pacientes adolescentes y pacientes jóvenes, pero sí, o sea, definitivamente ahorita están más con nosotros este tipo de segmento. De segmento de la población. Perfecto. Oye, y también aquí ya vamos a empezar con lo bueno. Redes sociales en contra de mi salud mental. ¿Consideras que las redes sociales hoy en día afectan a que no esté pleno con mi salud mental? Sí, considerablemente. Y no solamente, yo creo que ya sabemos la influencia que tiene el Facebook, el Instagram, pero ahorita una red social que creo que es muy importante que platiquemos y que hablemos porque justamente hay mucha difusión de la salud mental, es el TikTok. El TikTok es una herramienta muy buena, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy buena porque nos permite dar información en tiempos cortos, porque conocemos personas de todo el mundo, porque sabemos de todo, porque en cuestión de minutos todo se hace viral. Pero también hay una desventaja en la cuestión de lo que le pasa a nuestro cerebro cuando estamos utilizando TikTok. Este tipo de aplicación surge en la pandemia. Obvio, ya estaba desde antes, pero en la pandemia tiene un auge. Y lo interesante del por qué empieza a ser como más utilizado por los jóvenes es porque estábamos en una situación de demasiado estrés. Entonces, este tipo de aplicación, al ser tan rápida y al darnos tanta estimulación, nos libera específicamente la dopamina, que nos va a ayudar a disminuir el estrés. Entonces, imagínate que eso sucedió en la pandemia. Entonces, nos dieron justo lo que necesitábamos. Estábamos aburridos, estábamos enfadados, estábamos preocupados. Sin actividades, tal cual. Sin actividades. Entonces, imagínate que te den una aplicación que te hace que tú pienses que son 20 segundos y ya pasaste 1 hora, 2 horas en TikTok y el tiempo se te fue rápido. Nosotros queríamos en pandemia que el tiempo se fuera rapidísimo. Entonces, nos dieron en ese momento lo que necesitábamos. Otro aspecto es que nos hicieron sentir pertenencia. Entonces no estábamos en contacto con los demás, pero veíamos a una persona de otro estado o de otro país que estaba viviendo su pandemia. Y estaba hablando de, hasta cierto punto también romantizando la pandemia, ¿no? Como que ya todos eran como muy saludables y haciendo ejercicio. Sí, salieron muchísimos, ¿no? Que el nutriólogo, el psicólogo justamente que se encargaba de dar terapias o así en mini TikToks, que nos decía, órale. Entonces te digo, esa es la parte como positiva, nos dio un sentido de pertenencia, veíamos personas que estaban pasando por lo mismo que nosotros, veíamos su vida diaria, cotidiana, y no solamente por TikTok, sino por otras redes sociales. Entonces, esto hasta ahorita pues ya es una aplicación que se utiliza mucho y que la utilizan desde niños, que no creo que sea lo adecuado, pero desde niños hasta adultos. Entonces, ¿cuál es lo peligroso de esta aplicación? Hay muchas cosas buenas, como yo te decía, o sea, ya te dije todo lo positivo y van a seguir habiendo cosas muy positivas dentro de la red social, pero el aspecto negativo es la parte de la estimulación que está teniendo nuestro cerebro y que entonces nuestro sistema de recompensa se ve afectado. ¿Qué es un sistema de recompensa? El sistema de recompensa es el que tú pienses que para poder lograr algo o adquirir algo tienes que hacer un trabajo. O sea, tienes que, por ejemplo, si quiero trabajar, pues tengo que terminar la carrera. Tengo que estudiar, para terminar la carrera y entonces tuve un proceso para tener una recompensa. ¿Sí? Este sistema de recompensa se ve afectado con el TikTok. ¿Por qué? Porque ya empezamos a normalizar que sin hacer tanto podemos obtener mucho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los influencers. La gente que monetiza por redes sociales. Exactamente. Entonces ya es como un poco más fácil y no solamente hablo desde ese aspecto, sino que esos jóvenes que están viendo el TikTok o que están haciendo el TikTok empiezan a normalizar que obtener una recompensa no requiere tanto esfuerzo y eso nos afecta en la tolerancia a la frustración, que es algo que necesitamos como una habilidad social, ¿sí? O sea, incluso cuando tú manejas, incluso cuando vienes a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a presentar un examen, necesitamos tolerancia a la frustración. Entonces lleva este aspecto a los niños. O sea, los niños ya están creciendo sin esta tolerancia a la frustración.
que van a ser nuestros adultos, que van a ser nuestros futuros médicos, nuestros futuros ingenieros, psicólogos. Nunca lo había analizado así. Y me dejas pensando justamente, si ahorita uno como adulto que se supone que tal vez un poco más inteligente o racional al momento de actuar, no sabemos lidiar de repente con las frustraciones laborales o frustraciones sociales, pues de un niño que está pegado al teléfono mucho menos lo va a hacer o le va a costar mucho trabajo, quiero pensar. Así es. Entonces, no solamente en los niños, sino ya también en nosotros como adultos. Hay como varios estudios que demuestran que ha disminuido la atención, específicamente en los jóvenes, y no se diga no solamente por TikTok, sino incluso por la inteligencia artificial. Entonces ya no necesitamos prestarle tanta atención a las cosas, ya necesitamos que todo sea inmediato. Por ejemplo, TikTok es inmediato, o sea, y no tienes que hacer nada más que mover tu dedo. ¿Sí? O sea, entonces eso es más que suficiente para que obtengas ese estímulo que tú quieres, que sea algo entretenido y que pases un buen tiempo pues sin hacer nada. El problema es que nos estamos entreteniendo cuando a lo mejor podríamos estar haciendo otras cosas que para nosotros pudieran ser más productivas. Claro, más funcionales. Más funcionales. Que no digo que esté mal, o sea, no digo que esté mal, sino que solamente tenemos que aprender a mediarlo, y en los niños yo recomendaría que no. Nada de TikTok. Pues de hecho, nada de tecnología, casi, ¿no? Sí, es muy común ya ver el hecho de el niño llorando, pataleando, etcétera, y el teléfono y órale, para que se calle. Sí, porque la estimulación de un teléfono, la estimulación de los colores, de la luz, de los sonidos, hace que el niño inmediatamente, al ser algo nuevo, claro. Lo mismo que nos pasa a nosotros con el TikTok, a los adultos. Entiendo. Sí. Ok. Oye, Marlene, y en este caso el apego, ¿crees que también pueda, o este tipo de apego también al que vamos a hablar, se puede enfocar o lo estén enfocando a redes sociales, a este uso de TikTok o de estar en el teléfono pegados? Sí. Fíjate, el apego es un vínculo emocional que vamos a generar con alguien específicamente. Hay muchas teorías que tienen que ver con el apego. Algunas de ellas hablan que el apego solamente es con las figuras primarias o cuidadores primarios, que son papá o mamá. Pero no, en realidad el apego puede ser específicamente a personas. Obviamente también en algún momento podemos sentir apego por el teléfono, por objetos. Por objetos, Pero el apego, como yo te decía, es un vínculo emocional que se genera. Ahorita, justamente, y yo por eso lo creía tan importante poderlo compartir, todos estos términos de tipos de apego, apego ansioso, apego evitativo, gaslighting, todos estos términos nuevos se han mencionado mucho en las redes sociales. Entonces, el apego, y te lo digo porque en consulta me ha pasado que llega una paciente que se diagnosticó solita porque vio un video de TikTok y dice, oye, es que tengo estilo de apego ansioso, entonces vengo a terapia porque tengo un estilo de apego ansioso. Y ni siquiera sabe lo que conlleva, lo que hay detrás de un... Sí, y fue porque se normalizó y porque todo el mundo empezó a hablar en TikTok y en redes sociales de los estilos de apego, y entonces ya van diagnosticadas ellas mismas o diagnosticados con estilo de apego ansioso. Pero súper peligroso, ¿no? Porque digo, al final de cuentas es eso, o sea, tal vez tuve un mal día y estoy viendo que los síntomas de un apego ansioso es esto y esto y esto, y fue justo lo que me pasó hoy, entonces digo, tal vez pudiera ser, ¿no? Que sí tuviera como los indicios, pero eso no quiere decir que ya yo me tenga que autodiagnosticar o hasta checar medicamentos. También la importancia de cuidar bien las fuentes y saber qué hacer con la información que vemos. Totalmente. Entonces, aquí solamente sí quisiera como hacer énfasis en que el apego es una teoría, o sea, los estilos de apego es una teoría, y entonces se empezó a hacer como un poquito más conocida. No es un trastorno, o sea, no está en el DSM donde nosotros podamos leer apego ansioso y entonces hay estos criterios para evaluarlo. No, es una teoría de estilos de apego donde habla de que hay dos tipos de apego, uno seguro, uno inseguro, y el inseguro se divide en varios, que era el que te comentaba: ansioso, evitativo y desorganizado. Entonces, son como formas en las que nos relacionamos con las personas, pero no necesariamente implican que es un trastorno. Un trastorno mental. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo síntomas o tal cual que tengo esta como tendencia de apego? Bueno, hay dos tipos de apego, como te platicaba. Para poder llegar a este punto, quien empezó a hablar de esta teoría fue Bowlby, ¿no? Él fue un psicólogo
que trabajó con niños después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había muchos niños que habían perdido a sus papás durante la guerra. Entonces, empezaba a darse cuenta que los comportamientos de los que ya eran adultos y habían sido abandonados durante la guerra eran como un poco patológicos hasta cierto punto o no tan sanos. Okay. Entonces, él empezó a hacer este estudio y él crea los estilos de apego. Ajá. Hay un apego seguro y hay 3 apegos inseguros. El apego seguro es cuando tú eres una persona que se siente conforme con todo lo que está a su alrededor, es una persona segura, tiene inteligencia emocional, sabe resolver, tiene tolerancia a la frustración, se enfrenta a los retos con miedo, pero se enfrenta a los retos con la seguridad de que puede con eso. Okay. Es como mucha inteligencia emocional. Cuando tenemos un estilo de apego inseguro son 3, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. El ansioso... generalmente, o de acuerdo a esta teoría, nos dice que son hijos de papás que no estuvieron tan presentes, que eran como ambivalentes. Me refiero a que sí estaban presentes, pero no podían satisfacer las necesidades de ese niño. O sea, el niño se percibía como un niño abandonado. Y eso le generó como tanta angustia que en la vida adulta son personas que en sus relaciones de pareja, por ejemplo, están como, mi pareja es el 100%, ponme toda la atención que yo necesito, hazme caso todo el tiempo, mándame mensaje todo el tiempo, porque me dejas en visto, porque no me hablaste, porque no me dijiste, le dan mucho a la otra pareja, su pareja es el centro. Okay. Por este temor al abandono, de acuerdo a esta teoría. Así es. Okay. Luego está el evitativo. El evitativo es todo lo contrario. Son personas que temen expresar sus emociones y entonces en las relaciones de pareja son como... Marcan su línea, son más reservados. Son los que más te ghostean, ¿no? O sea, que ahorita vamos a llegar a ese concepto, sí. Pero son las personas que más te ghostean o te hacen ghosting, justamente porque... no quieren contactar con las emociones, entonces son como si estoy contigo en pareja, pero tú por tu lado, yo por mi lado, necesito mi espacio, no seas tan empalagoso, no eres mi centro, no te voy a contestar todo el tiempo porque no quiero. También es una defensa. Okay. En terapia muchas veces cuando platico con mis pacientes me dicen, o sea, el que sufre es el ansioso y el evitativo no. Y les digo, no, el evitativo también sufre porque él quisiera tener contacto, pero le cuesta trabajo abrirse. Le cuesta trabajo aceptarlo. Abrirse. Y el último es el desorganizado. Este es como una mezcla de ambos. Es como de repente ansioso y de repente evitativo. Entonces digamos que es como el extremo total del seguro. Y se escucha más complicado de trabajar. ¿Has tenido algún caso similar? Sí. Sí. En terapia he tenido más ansiosos. Yo siento que son los que más van a terapia. Generalmente nos llegan a consulta con el motivo de es que soy dependiente, porque también ya van diagnosticados ellos mismos con dependencia emocional. Ellos ya dicen que son dependientes. Entonces llegan con la dependencia, ¿no? De es que acabo de terminar una pareja y es que me acaba de terminar, perdón, estoy muy ansiosa. No sé qué hacer, tengo miedo, tengo ataques de ansiedad, etc. Entonces, sí es cuestión de trabajar mucho el autoconocimiento, el autoestima, darle herramientas, dejarle tareas para que aprenda a estar como sola, porque las personas con estilo de apego ansioso sí tienden a querer siempre tener una pareja, ¿no? Por esta necesidad de no estar solitos. Okay. Entonces sí trabajamos mucho la parte de contactar con su soledad, qué le quiere enseñar su soledad, qué habla su soledad cuando está en silencio. Entonces todo eso. ¿Y dices que predomina el ansioso regularmente? Regularmente en consulta me llegan más los ansiosos. De repente también tenemos a los evitativos, pero el evitativo no va a ir a consulta por la relación de pareja. Ella o él va por otra cosa. Okay. Pero sé que es evitativo, pero va por otra cosa, porque no es el aspecto más importante en su vida, a diferencia del ansioso. Entiendo. Y tú, tal vez va a sonar como un poquito tonta la pregunta, pero tú sabes ya identificar al momento en que viene o cuando te empieza a platicar, tú obviamente con tus conocimientos dices, esta persona tiene apego ansioso, apego evitativo. ¿Ya los puedes visualizar más o menos? Sí, ya más o menos. O sea, conforme vamos platicando, conforme
me va contando el motivo de su consulta, si ya más o menos voy identificando, incluso la manera en cómo se expresa, ya logro identificar. Nosotros tenemos contacto con los pacientes y sabemos un poquito sobre ellos desde el momento en que nos llaman o desde el momento en que no me llama el paciente, sino me llama su mamá o se me manda mensaje su pareja. O sea, desde ahí yo ya tengo información. Entonces, todo eso ya desde el primer momento lo sé y en la primera consulta ya nos vamos dando cuenta. Que te digo, para hacer un buen diagnóstico pues necesitamos varias sesiones. Claro. Pero pues durante la primera sí nos vamos dando cuenta. Se van viendo varias cosas. Sí, así es. Ok, perfecto. Oye, y entonces, ¿cómo cuido mi salud mental? Híjole, son muchas cosas para cuidar mi salud mental, pero punto número 1, entender que somos seres biopsicosociales espirituales, entonces hay que trabajar todas estas áreas. Lo biológico, comer saludablemente, el ejercicio, etcétera, ¿no? Lo que ya generalmente sabemos. Okay. Somos psicológicos, entonces hay que trabajar la parte, pues hay que ir a terapia, hay que hacer meditación, hay que hacer ejercicio. Y lo social, hay que tener momentos recreativos, salir con amigos, estar en grupos sociales. Y la parte espiritual, cada quien como quiera y donde quiera puede trabajar esta parte, cada quien de acuerdo a lo que considere su espiritualidad. Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy importante, pero hoy te diría que desde mi profesión, pues es ir a terapia. Entiendo. ¿Cómo te ha tocado lidiar, Marlene, con gente que está como, ¿cómo llamarlo? Que no tiene ganas de ir a terapia, pero que son casi obligados? Y te lo pregunto porque he conocido varias personas desde de punto personal que por la edad regularmente son gente adulta que pues, no quieren conocer terapia, que dicen, no, eso no sirve, ¿qué voy a andar yo contando mis cosas? Cositas así. Pero quiero saber si tú has lidiado con gente así en terapia y cómo lo has hecho. Sí, tanto adolescentes como adultos. Ajá. ¿Te han tocado los dos? Sí, me han tocado los dos. En los adolescentes van obligados por sus papás algunas veces, no siempre. Te digo, lo sorprendente es que ahorita ya el adolescente pide terapia. Ya busca. Ya busca y eso me da mucho gusto. Entonces, pero sí me han tocado adolescentes que sus papás los están llevando a terapia. Entonces, el adolescente está en una etapa en la que todos los adultos están como en su contra. Entonces, algo importante, por ejemplo, con un adolescente es contactar muy bien con él. O sea, yo por eso trato siempre como de estar muy inmersa en las redes sociales, en lo que está nuevo, etcétera, porque esa es la manera en que yo los atrapo. Y entonces cuando yo hago una buena conexión con el adolescente, naturalmente, aunque las primeras sesiones tenga que hablar de una serie coreana, porque en alguna ocasión tenía una paciente que no quería hablar, no lograba, entonces vi un día que llevaba una libreta. Y entonces me di cuenta que le gustaban los K-dramas. Entonces le pregunté cuál le gustaba y lo vi. O sea, me puse a verlo entre la semana, que la vi a la otra semana y entonces a la siguiente consulta ya tuve que hablar con ella. Entonces, a partir de ahí, abrí como esa puertita y ella entonces ya. Entonces pude conectar con ella, igual con las personas mayores. Con las personas mayores es esta como idea de la terapia, de si me va a funcionar, esto para qué sirve. Entonces, lo que tenemos que apostarle mucho, pues es a que, o lo que yo trato mucho es decirles, es que esto depende de qué tanto si hagas tu tarea y qué tanto hagas tú fuera de aquí, porque yo solo estoy 1 hora contigo. El trabajo que tú haces es lo que va a depender qué tanto avances. Entonces, yo pongo un 20% y tú pones un 80%. Entonces, eso les dejo muy en claro. Y ya con esto, conforme vamos trabajando y se van dando cuenta y van teniendo cambios, ellos solitos ya empiezan a decir, sí me está gustando, estoy avanzando mucho, estoy creciendo mucho, etcétera. Ok. ¿Y actualmente tienes pacientes adultos? Sí, tengo pacientes. Son menos que los que son más adolescentes y jóvenes, pero sí tengo también pacientes adultos. Okay. ¿Y con cuáles prefieres trabajar? Contacto muy bien con los adolescentes. Sí. Mejor. ¿Por la edad crees que sea por eso? Sí, yo creo que sí. Aparte porque te digo que trato como meterme mucho en su mundo, o sea, y es que en la escuela donde estoy también tengo contacto con adolescentes, entonces siempre trato de estar escuchando los temas de los que hablan, entiendo. Sí, porque con eso ya es como que ya tienes algo, ¿no? Ok, súper.
Bueno, y pasemos ahora a los términos que yo quería llegar ya a este punto, porque justo es eso. De repente aquí también en la escuela escucho términos de chavos y digo, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso? Ghosting y gaslighting. ¿Qué son? A ver, cuéntanos. Bueno, son términos que se están haciendo ahorita como muy virales. Muy virales en redes, sí. Sí, y de hecho ya cuando, y se está haciendo todavía más común que antes, y yo creo que esa era una conducta que siempre había existido, pero ahorita ya tiene nombre. Okay. Entonces, el ghosting es básicamente cuando tú estás teniendo como un vínculo afectivo con alguien, llámese de amistad, llámese de pareja, y la persona desaparece de la nada. O sea, te deja de hablar, te bloquea, te elimina de las redes sociales y no sabes nada. Ajá. Esto es hasta cierto punto muy complicado para quien recibe ese ghosting, ¿no? O sea, si yo lo hiciera, yo soy el que ghostea. Ok. O sea, si tú lo hicieras, sí nos estarías ghosteando, me estarías ghosteando, por ejemplo. Ok. La cuestión o la implicación emocional de esto es que en el momento en que tú te vas sin darme una respuesta a mí, me das la oportunidad de que yo intente dar las respuestas que yo creo que son. Y generalmente son respuestas ansiosas, como por ejemplo, ¿por qué se fue? Ya no me quiso, ¿qué hice de mal? No soy suficiente, bla, 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 ¿no? De acuerdo a mis propios dolores, ¿no? A mi propia situación emocional. Entonces yo voy a intentar llenar eso que tú no me respondiste con lo que yo creo. Probablemente de esto un 10% sea verdad. Y un 90% a lo mejor no tenga que ver Sin nada. idea, solamente me estoy haciendo ideas, porque tú intentas darle respuesta al por qué te fuiste. Todas las personas merecemos un cierre, y merecemos una responsabilidad afectiva por parte de la otra persona. Entonces, cuando alguien te ghostea, no te da la oportunidad ni siquiera de ese cierre. Entonces te vas con todo inconcluso. Y entonces el duelo es más complicado. Porque no hay un cierre. O sea, no me dijiste adiós, simplemente te fuiste y no me dijiste ni por qué te ibas. Solo te fuiste. Lo correcto sería, en este caso, hablar. Y sea también, hablemos de relaciones sentimentales, como relaciones de amistad, quiero pensar. Por ejemplo, ¿sabes qué? Estuvimos un tiempo platicando, o éramos amigos, estuvimos saliendo, pero hubo ciertas cosas que no me hicieron sentir cómoda, estoy en un proceso complicado y quiero tomar una distancia y ya, ¿no? Y entonces te aviso qué está pasando, te doy un poco tengo responsabilidad afectiva porque te digo más o menos qué puedes esperar tú y ya. Y entonces a lo mejor la otra persona le va a doler, porque pues te estás yendo. Pero quedó claro, o sea, quedó claro. Y entonces ya no te doy a ti la oportunidad de que estés con pensamientos ansiosos intentando darle respuesta. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque esto del ghosteo es muy común, entonces yo siempre les digo, una persona que te ghostea no tiene ni responsabilidad afectiva ni empatía. Entonces solamente pregúntate si eso era algo que querías tener en tu vida más tiempo. Exacto. Entonces a lo mejor, aunque no te des cuenta, te hizo un favor. No fue como tú lo hubieras querido, ¿sale? Pero te está demostrando qué iba a pasar después. Así que qué bueno que fue ahora y no después. ¿Qué pasó ahorita y no? Exacto. No ya más maduro tal vez o con algo ya más de promedio. Y me imagino que este término de ghosteo, bueno, sí me queda claro que es para muy jóvenes porque te digo, yo no lo había escuchado pero no lo entendía. Pero es común hoy en día en los chavos, por ejemplo, que van contigo a terapia o ahí en la escuela en donde estás. Sí, es mucho más común. Y yo creo que justamente es por la cuestión de la inmediatez ya de las cosas. Ya como te decía hace ratito, esta poca tolerancia a la frustración que están generando las redes sociales hace que todo se vuelva más desechable. Entonces ya no lucho por un buen vínculo con una amistad o con una relación de pareja. O sea, ya es más fácil para mí como... Ya alejarme, ya no me gustó. Okay. Sí, porque ya desechamos más fácil. Y todo viene desde esta poca tolerancia a la frustración, el sistema de recompensas que te decía, etc. Entonces, para que veas cómo de esto vamos a todo lo demás. Todo lo que conlleva. Así es. ¿Y cómo abordas a un chico, por ejemplo, que llega con ese tema de... No tal vez en crisis, pero sí afligido por este ghosteo? ¿Qué es lo primero que se le debe de hacer o cómo ¿Cómo lo trabajamos? Trabaja? Primero hago como una investigación de qué es lo que pasó, quién era, cómo pasó y todo.
Okay. Después de eso, empezamos a ver las famosas red flags, porque también ese es otro término que también lo utilizo yo porque sé que ellos lo conocen y que muy bien me pueden decir cuáles sean las red flags. Okay. Entonces ya no, lo que pasa es que, un ejemplo, era 10 años menor que yo. Ah, bueno, pues eso era una red flag. Ah, pues también era muy inestable en sus trabajos. Ah, bueno, ajá. Y también no me quería contestar, me bloqueaba cada rato. Ah, bueno, entonces ya le empiezo a mostrar como toda la parte. Entonces, lo que yo llevo con todo este análisis es a que la persona o el paciente se dé cuenta de que no fue su culpa. Pudo haber tenido responsabilidades, sí, porque no vamos a decir que no hizo nada o que es una blanca paloma, pero no fue tu culpa. O sea, si esa persona te ghosteó, no tenía nada que ver contigo. Está viviendo su propio proceso emocional y solo esa persona sabe por qué. Pero te libero a ti de la culpa de sentir que fue porque tú no eras suficiente, porque tú no lo sabías, no supiste hacerlo bien, etcétera. Ok. Bien, bueno, creo que ya quedó claro este tema del ghosting. ¿Y el gaslighting? El gaslighting también es otro término que se hizo como muy, muy viral, y es cuando, mira, te lo voy a poner para no darte una definición así como de libro, te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a decir, por ejemplo, que esta mesa es blanca. Y entonces tú me vas a decir, no, no es blanca. Y yo te voy a decir, no, sí es blanca. Y tú, no, no es blanca. Y yo, no, sí es. Entonces voy a llegar al punto de intentar convencerte y hasta hacerte dudar de tu realidad. Entonces te voy a decir tanto y le voy a preguntar a las demás personas que, oigan, ¿verdad que es blanca la mesa? Y todos me van a decir, sí. Y tú vas a decir, ah, ¿sí será blanca? Ajá. Entonces, eso en las relaciones de vínculo. Okay. Como por ejemplo, es un acto muy violento. La verdad es un acto violento porque es como en las relaciones de pareja se ve como, es que tú me estás haciendo que yo me enoje contigo. Yo te pegué por eso. Yo te falté el respeto por eso. Y entonces la persona dice, ah, sí es cierto. Entonces sí, a lo mejor sí fue porque yo lo hice mal. Yo tuve la culpa de que tú me pegaras. Ajá. Ese es el gaslighting. Y es una forma de violencia psicológica. Ok, es como, lo entiendo como una manera pasiva pasiva-agresiva justamente, de hacer lo que yo quiero o hacer ver como yo percibo algunas cosas, tal vez. Así lo podremos definir. Y entonces ya vas a llegar a un momento en que vas a dudar de tu realidad y vas a decir, no, sí es cierto. O sea, es que puede que sí sea blanca la mesa. O sea, entonces yo me estoy equivocando. O sea, es blanca. Y entonces pues hay una manipulación emocional muy fuerte. Qué fuerte. Es muy difícil trabajar. Y volvemos a lo mismo. Y en estos casos, ¿has tenido algún acercamiento? ¿Cómo los abordas? Generalmente quienes sufren gaslighting son personas víctimas de violencia emocional o física también. Y es muy complicado. Es muy, muy complicado porque romper con una idea que tiene años, vamos a hablar de una persona que tiene 10 años en relación, romper con una idea de 10 años resulta muy complicado. Entonces es un trabajo constante de llevar, con varias técnicas, de llevar al paciente a que debate ese pensamiento, a que se dé cuenta de que no es así, a pedirle a otras personas que le presten sus ojos para que se dé cuenta de que no es así, porque ahorita ya no puede verlo. Quien le presta generalmente sus ojos soy yo, entonces yo le muestro y le digo, mira, pero mira, hiciste esto, mira, vamos, pero ya te viste, por ejemplo, en el espejo, hacemos actividades con el espejo, pero mira. Entonces, es mucho en esta cuestión. Y fíjate que ahorita que estamos hablando de esto del gaslighting, se menciona mucho también el término de personas narcisistas. No sé si lo has oído, como fui víctima de un narcisista o tuve una pareja narcisista. O sea, también es un término que se ha normalizado y que se une como uno de los principales comportamientos de una persona narcisista. Que sí, así es así. Pero sí quiero como dejar en claro que no todas las personas son narcisistas. O sea, hay personas con baja autoestima, hay personas con irresponsabilidad afectiva, hay personas, no todas las personas que nos lastimaron en una relación de pareja son narcisistas. Actúan bajo el narcisismo. Okay. Que ahí te digo, la verdad sí me preocupa un poco que estos términos empiecen a normalizar. A viralizar y a ser comunes. Porque entonces normalizamos el narcisismo cuando es un trastorno de la personalidad y que requiere un trabajo y que requiere un tratamiento multidisciplinario. Y entonces empezamos a normalizar y decir que todo mundo es bipolar, que todo mundo es depresivo, que todo mundo...
Sí, es cierto, ahorita que tocas eso, hubo una época, ¿no? Donde tal cual llegó a sonar mucho el de pues, la bipolaridad que se volvió muy común. Y si no mal recuerdo, a mí me tocó en prepa, estamos hablando de 2015, 2018, más o menos. Pero sí recuerdo que es eso que mencionabas, o sea, tal vez son trastornos o situaciones que siempre han existido, pero ahora tal vez por el hecho de las redes sociales, pues bueno, forman tienen este peso y llegan a oídos de jóvenes. Y que entonces ya, es que, fíjate, o sea, cuando decimos bipolaridad, ay, es que estás de bipolar, o estoy neurótico. Ajá, o sea, ya lo vemos como un Como si fuera cualquier cosa, un pero estornudo o un algo. sí, pero no, porque si tú vas y hablas con una persona que en realidad tiene bipolaridad, su vida es muy difícil, o sea, es una vida muy complicada. Si hablas con alguien que tiene TLP o borderline, que es otro trastorno de personalidad, es muy difícil, o sea, es muy complicado vivir con eso. Entonces, siento que está bien que conozcamos el tema, pero no empezar a generalizar y a decirle a todo mundo que es bipolar o que es neurótico o que es narcisista, ¿no? Porque pues son trastornos fuertes. Y delicados. Entiendo. Así es. Ok, eso justamente también lleva a otro de los puntos que es el autodiagnóstico médico o también social. Esto de a veces diagnosticarnos o porque lo vi en TikTok o porque ya tengo ciertos parámetros, pues yo digo que soy bipolar. Entonces pues voy por la vida diciendo, ay, perdón, es que soy bipolar. ¿Qué importancia tiene el darme cuenta de estos autodiagnósticos? Sí, sí, es muy importante que si nosotros estamos sintiendo ciertos síntomas, acudamos con un profesional de la salud. Aquí también sí quiero destacar o comentar que no todos los psicólogos tenemos una formación o se tiene una formación para dar diagnósticos. ¿Sale? Nosotros salimos en la mayoría de las carreras como psicólogos generales. De la licenciatura. De la licenciatura. Okay. Necesitamos una maestría para poder dar psicoterapia. Si no, no podemos estar en el consultorio, porque no tenemos todavía las herramientas suficientes para hacer una evaluación diagnóstica, para hacer un tratamiento, etc. Entonces, punto número 1, es muy importante que las personas acudan con un especialista y que sí sean conscientes y que averigüen qué formación tiene su terapeuta, ¿sí? Para que tengan un buen tratamiento, para que se les haga un buen diagnóstico. Me ha tocado, por ejemplo, que en alguna ocasión me llegó un chico que claramente tenía en ese entonces unos 13 años. Cuando yo lo vi inmediatamente, obviamente, no había hecho yo ningún diagnóstico ni nada, pero cuando entró, lo primero que pensé era que tenía Asperger, pero no pude yo decir nada porque pues claramente apenas lo estaba viendo. Entonces fuimos trabajando en sesiones, fuimos haciendo varias evaluaciones, hicimos las entrevistas, etcétera, y nos dimos cuenta que sí era una persona que tenía Asperger y había estado toda su vida pensando que simplemente era un niño que no se adaptaba socialmente a ningún grupo. Entonces cuando hay mucha controversia en cuanto a si es bueno dar o no diagnósticos, pero bueno, ahí es criterio del terapeuta. Me refiero a que qué tanto le puede funcionar al paciente. El saber el diagnóstico. Okay. Entonces, en su caso, el saber que él tenía algo le dio mucha paz. Entonces, a veces yo en terapia le hacía bromas y una de las características del Asperger es que no entienden bromas o sarcasmos, etc. Entonces, yo hacía una broma y yo veía que él se quedaba como, bueno. Entonces ya lo volteaba y le decía, sí. Entonces me decía, acuérdate que soy Asperger. Y me lo decía como dentro de lo que él podía entender que es una broma, porque les cuesta trabajo entenderlo. Entonces sí es muy importante que sí sea una persona que sepa hacer diagnósticos, que tenga la formación en psicoterapia, que tenga una capacitación extra, porque si no, no puede cualquiera. Sí, o sea, nos aventuramos a que sufra el paciente. En otra ocasión también me tocó que llegaba una paciente que había ido con varias terapeutas, no mejoraba, y me dice, es que esta ya es mi última, o sea, ya no voy a seguirlo intentando. Vengo contigo porque una amiga me recomendó contigo y yo vengo a trabajar estos temas. Conforme fue avanzando, ella tenía una depresión no grave, pero sí moderada, que afectaba su vida cotidiana y ansiedad, trastorno de ansiedad. Entonces, había pasado ya 2 años en terapia con diferentes personas y nunca nadie le había dicho, ¿sabes qué? Tienes esto y necesitas medicamento. En cuanto ella empezó a tomar medicamento, su vida cambió. Su vida cambió, su rostro cambió, todo. Entonces yo ya en mi trabajo
O sea, la psiquiatra hace su trabajo y mi trabajo era el acompañamiento a ayudarle a desarrollar ciertas habilidades sociales. Claro. Pero de maravilla, ella ahorita ya está, se va a casar y todo, entonces todo muy bien. Entonces es muy importante que no nos vayamos a diagnosticar con lo que vemos en TikTok o en redes otras sociales. redes. Y justo eso, ¿cómo salimos de este círculo vicioso de donde le hacemos caso a lo que vemos en redes sociales? Yo creo es complicado, pero yo creo que punto número 1, hay que tener momentos en los que nos alejemos de las redes sociales. Cuando empecemos a sentir que algo no está bien, debemos de sentir la confianza de que podemos pedir ayuda. Entonces, que sientan esa confianza de que hay personas que los pueden acompañar y apoyar y que se acerquen. Para que puedan romper con esto, porque aparte, qué angustia pensar que soy narcisista, qué angustia pensar que tengo bipolaridad. No diagnosticada, me la diagnostiqué yo, pero qué ansiedad. Entonces, claro. Sí, porque es lo que pienso, pero no estoy seguro, pero también me da miedo saber la respuesta y así día tras día. Así qué es. Pesado. Sí, es complicado. Entonces, así. Y, supongamos, me alejo, pero empiezo a detectar ya elementos particulares que considero que sí pueden llegar a caer en un trastorno. ¿Qué hago? ¿Cómo accedo? ¿Cómo actúo? Lo primero es, bueno, ya que te diste cuenta, porque nadie mejor que tú o mejor que yo nos conocemos. O sea, nosotros sabemos cuando algo no está bien en nuestro cuerpo ni en nuestra mente. O sea, no sé si te ha pasado, pero híjole, me va a dar migraña, ¿no? Ya sé que me va a dar migraña porque empecé a sentir esto. Ya me va a dar vértigo porque ya empecé a sentir esto. Nosotros mejor que cualquier médico y cualquier psicólogo nos conocemos. Entonces, cuando empecemos a sentir que algo no está bien, hay que buscar el apoyo. Entonces, hay muchas instituciones que brindan apoyo terapéutico gratuito en caso de que sea complicado acceder a él. Pero si no, hay muchas asociaciones que pueden dar este acompañamiento terapéutico o acercarnos a personas. En las redes sociales, por ejemplo, pues ya puedes buscar por ejemplo, busca psicólogo en Morelia y ya te salen muchos ahí, etcétera. Entonces, hay que empezar por ahí. Primero, algo que sí te quisiera comentar es que es muy importante que vayamos con el psicólogo, y el psicólogo, de acuerdo a lo que te ve, que observa, ya dice, no, pues si es de psiquiatra, ¿no? Si es importante un psiquiatra o es importante una evaluación neuropsicológica o esto es algo médico. Entonces nosotros como que llegamos a derivar. Entonces, si sientes esto, acude con un psicólogo y a partir de ahí él te puede dar como herramientas. No importa que sea, por ejemplo, en el área académica o tal vez yo en mi trabajo que acuda con el psicólogo laboral. O sea, no hay... No, o sea, aquí sí es importante que acudas con un psicólogo clínico. Pero ya para proceso terapéutico. Así es. Por ejemplo, en las escuelas hay psicólogos, que es lo que yo hago, es un departamento psicopedagógico. Ahí tú te puedes acercar y la psicóloga o el psicólogo te puede dar una contención temporal. O sea, te puede escuchar, te puede dar ciertas herramientas, pero la labor de nosotros como un departamento psicopedagógico, que somos también psicólogos escolares, es derivarlos con profesionales. Entonces, el laboral y el escolar o el social no te va a dar como esta parte de la terapia. Entonces, sí es importante. Acudir al especialista tal cual. Sí, clínico, de preferencia. Bueno, no, más bien no de preferencia, que sea clínico. Que sea clínico. Y sí. Corroborarlo. Sí, corroborar que sí tenga su maestría. Entiendo. Súper. Bueno, Marlene, ya para ir cerrando, regularmente siempre cerramos como en tu zona de ideas, suponiendo que tienes tu varita mágica para arreglar ciertas cosas. ¿Cómo harías para cuidar la salud mental de los jóvenes? Les quito el teléfono. Sí. Bueno, si tuviera una varita mágica, sí haría algo así. No tanto quitarles el teléfono, pero sí como disminuir la parte de tantos estímulos que estamos teniendo, que aprendamos a contactar con la realidad, que estemos en el aquí y en el ahora. Entonces yo sí eso haría, como disminuir todos estos estímulos y que empecemos a contactar con nosotros, conmigo, con mi cuerpo, con cómo me siento, con mi familia, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces no comemos por comer? ¿Cuántas veces no te tomas el café por tomártelo? Pero ¿cuántas veces lo estás disfrutando? ¿Cuántas veces sientes el agua cuando estás bañando? O sea, se nos olvida el aquí y el ahora. Sí, nos clavamos en la rutina, ¿no? Sí, entonces eso sería lo que haría, porque si estamos en el aquí y en el ahora,
inmediatamente si tú sientes algo, buscas ayuda, porque estás presente y consciente de tu cuerpo. Entonces, eso sería, yo creo. Ok, ya me dejaste pensando un buen de cosas. Perfecto. Marleni, ¿cómo te encontramos? ¿Alguien que esté interesado en acudir a terapia contigo, en platicar más a detalle? ¿Y dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, pues sí utilizo redes sociales, sí tengo mis redes sociales. Entonces tengo en Instagram, mi página se llama Soy Resiliente. Soy Resiliente. Ajá, Soy Resiliente en Instagram, en Facebook también. Y a través de WhatsApp, no sé si lo pueda... Sí, claro. Sí. Mi número de WhatsApp solamente es por WhatsApp, es 44 33 95 32 80. Entonces ahí es donde yo pues genero las citas, etcétera. Ok, perfecto. Bueno, pues antes de cerrar, ¿algo más que quieras agregar, Marleni? No, nada, todo muy bien, ¿Todo muchas bien? Gracias. Perfecto. Gracias Pues por la invitación. te agradecemos mucho el espacio por habernos visitado. Sinceramente, a mí me gusta mucho hablar de temas de psicología, justamente por esto, porque al finalizar sí me quedo como que mi cabeza da miles de vueltas y me quedo pensando en las acciones, lo que hago, lo que no hago. Entonces, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia en tu trabajo y de tus conocimientos. No, Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, y así es como llegamos al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado, así como lo fue del mío, y como cada episodio es muy grato platicar con la gente que nos visita. No olviden visitarnos en la página de la Universidad de Morelia, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos los canales, en todas las redes sociales, ahí estamos presentes. Y gracias por escucharnos, por vernos, por sintonizarnos. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Yo soy José Antonio Cruz y nos vemos la siguiente semana. Universidad de Morelia, crea tu historia.